Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Spanish with Marta. En este podcast aprenderás cultura, expresiones útiles sobre todo. En este tiempo que he estado ausente como creadora de contenido, no he estado ausente como consumidora de contenido. Y a mí, no sé a ti, desde aquí te pido feedback, pero a mí me gusta muchísimo ver tanto el podcast en formato vídeo en YouTube, si estoy en mi casa mirando a la televisión sin nada que hacer, pero también me gusta consumir el formato audio solo, pues utilizar Spotify y mientras hago cosas o estoy en la calle. Entonces, me gustan ambos formatos. Desde aquí he pensado que sería una buena idea hacerlo así. Así que quiero que me cuentes qué tal me oyes, si la calidad del sonido es buena. Vamos a dar entrada al episodio de hoy, que el episodio de hoy quiere decir, sí, del mes de julio, porque pasé de los podcasts semanales a podcasts mensuales y llevo meses, lo sé, sin subir ningún vídeo a YouTube ni ningún podcast. Julio, ¿por qué julio? Pues porque estoy que lo regalo todo porque es el mes de mi cumpleaños. Y he dicho, bueno, ya es hora. Así que vamos a dar entrada al episodio de hoy, que es de expresiones. Sí, el título te preguntarás, ¿este título qué? Bueno, para empezar vamos a hablar de expresiones que tienen relación con la falta de atención o desconocimiento. El título es una frase, no te enteras, Contreras, es una frase que se solía utilizar antes en España, sobre todo en la década de los 80. Ahora mismo esta expresión está pasadísima de moda, está pasada de moda y no se utiliza, pero todo el mundo, excepto la nueva generación Z, quizás, todo el mundo conoce esta frase. ¿Y por qué Contreras? Bueno, sinceramente Contreras no tengo mucha información contrastada, pero lo que he visto es que Contreras es un apellido español muy, muy común, y entonces simplemente porque rima. Esa es la razón. No te enteras, Contreras. Enterarse de algo es saber algo, ¿vale? Comprender algo, pero también enterarse significa saber algo. Esta persona, si tú dices que una persona no se entera de nada, es una persona que no sabe nada, que no coge las cosas rápido, que no las pilla, que no las comprende, en otras palabras. Por lo tanto, enterarse tiene sentido de comprender, de saber y también de escuchar. Cuando no puedes oír algo bien, puedes decir, no me entero de nada. No quiere decir que tú no sepas, que eres tonto, no. Quiere decir que no puedes oír. Por ejemplo, si hay mucho ruido en la calle y estás intentando escuchar algo, pero no puedes decir, ay, no me entero de nada, no oigo nada. Tú quieres escuchar, quieres poner esa atención, pero las circunstancias no te dejan. Pero aquí vamos a hablar de la falta de atención o desconocimiento en este episodio. Y para eso he traído a la expresión principal de este podcast, de este episodio de podcast, que es no enterarse de la misa la media. No enterarse de la misa la media. O no enterarse de la misa la mitad. He escuchado ambas opciones. Y bueno, fue inspiración de mi madre. Aquí lo podéis ver. Si estáis viendo el vídeo, me dijo, ¿por qué no explicas esta? Y la verdad es que dije, vale, buena idea, porque no es una expresión, sinceramente, que yo la utilice a diario. No es una expresión que se usa en el día a día, pero es muy común y diría que el 90% de los españoles conocen esta expresión
y la utilizan de vez en cuando. No enterarse de la misa a la media o no saber de la misa a la media también se utiliza con el verbo saber. La persona no sabe lo que está haciendo, no sabe lo que está haciendo o no se entera, no enterarse de la misa la media o de la misa la mitad. El origen de esta expresión viene de prácticas y costumbres de la Edad Media, casualmente, prácticas religiosas que tienen que ver con la religión católica. Antiguamente la misa se celebraba en latín, que era un idioma que no se comprendía por mucha gente. La gente no comprendía latín porque era muy difícil. En muchas iglesias y en muchas misas se construían como unas pantallas que dividían a los fieles, a los que escuchaban, y a los sacerdotes o clérigos que daban la misa, que explicaban la misa. Entonces la pantalla hacía que, al igual que tú, si estás escuchándome en Spotify, hacía esa pantalla que solo se pudiera escuchar en lugar de ver al sacerdote dando la misa. Las personas solo podían escuchar la misa y no la podían ver. Entonces quedaban desinformados de la misa la media. La misa la media es lo que sucedía a mitad de la ceremonia, que es la consagración del pan y del vino. Aquellos que no estaban atentos, no prestaban atención, o simplemente no entendían, no comprendían el latín, se perdían la misa a la media. Hay muchas más teorías aceptadas, por lo tanto esta no es la única que he escuchado o que he leído. También se dice que puede ser, porque también lo utilizamos con el verbo saber, no saber de la misa a la media, que pues por lo mismo, por el latín, que era muy difícil, los clérigos cuando tenían que explicar la misa, muchos no sabían bien latín, entonces se dice que no saben de la misa a la media, porque a mitad de la misa se quedaban en blanco. Entonces, quedarse en blanco, ¿qué es? Quedarse en blanco es cuando no tienes nada que decir, te has quedado en blanco, no sabes qué decir, no tienes nada de información en tu cabeza, no puedes ni siquiera improvisar. Por ejemplo, quedarse en blanco en un examen. Me quedé en blanco, no me acordaba de la información. Otra expresión que está relacionada con la falta de atención o conocimiento, en este caso, falta de atención, es estar empanado. Se refiere a estar distraído, desatento o desconectado de lo que sucede a tu alrededor. Por ejemplo, ¿estás empanada? Despierta. Oye, que te estoy hablando, que estás empanado. También decimos estar empanado o estar empana, porque cuando una palabra, ya sea participio o no, cuando una palabra termina en ado o ido, en español tendemos a eliminar esa D, la letra D, y se queda como ao o io. Por ejemplo, pescado, diríamos pescado. Es coloquial, no todo el mundo habla así, pero por lo general, hablando rápido y de manera coloquial, el lenguaje familiar, sí, hablamos así. Pescado, poco lo he oído, porque como ya la palabra es coloquial, estar empanado, se dice más, se escucha más, ah, estás empanado, estás empaná. Otra expresión relacionada con la falta de atención es estar en las nubes, que es lo mismo que estar empanado. Ahora vamos a poner a prueba lo que hemos aprendido y te voy a hacer como una especie de test de quiz. Así que vamos a ver. Si yo digo que no me escuchas cuando te hablo, no me escuchas cuando te estoy hablando, ¿cuál dirías? ¿Dirías estás empanado o empaná? ¿Empanado o empanada? ¿Estás en las nubes? ¿No te enteras de la misa a la media? ¿O no te enteras de la misa a la mitad? ¿O A y B
son correctas. 3, 2, 1. A y B son correctas. En este caso no diríamos no te enteras de la misa a la mitad o no sabes de la misa a la mitad, porque enterarse y saber son verbos que tienen relación con la información, con el conocimiento, no con la falta de atención, estar distraído. No. Entonces, saber y conocer y entender son verbos que tienen que ver con el conocimiento. Un ejemplo para no enterarse de la misa a la media o no enterarse de la misa a la mitad sería: Marta no sabe lo que está pasando con la nueva ley. Se la hemos explicado la nueva política de nuestra empresa. Se la hemos explicado 1.000.000 de veces, pero no se entera de la misa a la mitad. A lo mejor es porque está empanada, hay muchas opciones, quizás está empanada y es por eso que la consecuencia es que no se entera de la misa a la mitad, pero utilizamos no enterarse de la misa a la mitad cuando hay información. También podemos decir que una persona podemos utilizar el verbo ser en lugar del verbo estar, es un empanao o es una empaná. Además con el artículo un o una, porque este adjetivo está sustantivizado. No sé si esta palabra existe. No sé si habéis escuchado alguna vez, es un loco, o es un tonto, o es un idiota. Es un idiota, en lugar de es idiota. Se trata el adjetivo como si fuera un sustantivo, porque es una característica intrínseca de la persona. Entonces, hay veces que vas a escuchar estos adjetivos, tonto, idiota, listo, por ejemplo, es un listo, es un listillo. De hecho, diríamos listillo, porque tiene una connotación más peyorativa. Es un listillo, es sarcasmo, es ironía. Quiere decir que la persona intenta fingir que es lista y a lo mejor la persona es tonta. Ese es un listillo, es una listilla. Entonces, lo mismo, es un idiota. Queremos, con el insulto, la palabra no es muy agradable, con el insulto queremos intensificar la característica de la persona, por eso utilizamos el verbo ser. Entonces, también vas a escuchar es un empanao o es una empaná. Recapitulemos lo que hemos aprendido hoy. Hemos aprendido la expresión no enterarse o no saber, no enterarse o no saber de la misa a la mitad, cuando te falta conocimiento, te falta información y la persona normalmente lo dice pues con una intención negativa hacia la persona. Marta es tonta, no se entera de la misa a la mitad. O también se lo puedes decir a una persona con cariño, no te enteras de la misa a la mitad, estás empanado, estás empanado. Son expresiones que pueden ir conjuntas, pero no necesariamente. Estar empanado o estar empanada y estar en las nubes, estar en las nubes. Te reto a que utilices a partir de ya estas expresiones en tu día a día para enriquecer tu español coloquial. Desde aquí te mando un beso y un abrazo y nos vemos o nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós.